Dicen que las palabras son como semillas, pequeñas, invisibles al principio, pero capaces de hacer florecer ideas, emociones y mundos enteros. Desde el primer balbuceo hasta la última palabra que pronunciamos, el lenguaje nos acompaña como una brújula invisible, marcando el rumbo de nuestras relaciones, de nuestras ideas y hasta de nuestros sueños. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar qué sucede cuando esas palabras se deforman, se mezclan o se usan sin cuidado? A veces, sin darnos cuenta, hablamos con errores que cambian el sentido de lo que queremos decir. Son como pequeñas grietas en el cristal del lenguaje. No destruyen del todo el mensaje, pero lo distorsionan, lo opacan. A esos errores los llamamos vicios de dicción. Son hábitos o fallas en la forma de hablar o escribir que alteran la claridad, la precisión o la pureza del idioma. Y conocerlos no es solo una cuestión de gramática, es un acto de respeto. Respeto hacia quien escucha, hacia nuestra lengua y hacia nosotros mismos. Aprender sobre los vicios de dicción no significa volverse un robot del idioma. Significa descubrir la magia que ocurre cuando nuestras palabras son claras como el agua, precisas como una estrella y bellas como una melodía. Así que hoy en Trembo Education recorreremos juntos este viaje por el universo de los vicios de dicción para aprender a evitarlos, comprenderlos y sobre todo a expresarnos con armonía. Existen muchos vicios de dicción, cada uno con su propio origen, su propia historia y su propio peligro. A veces nacen del descuido, otras de la costumbre y en muchos casos, de la imitación. Comencemos con uno de los más engañosos, la anfibología. La anfibología es la ambigüedad en una oración, cuando una frase puede entenderse de más de una manera. Es como un camino que se bifurca en dos direcciones y quien escucha no sabe cuál seguir. Por ejemplo, vi a Juan con los prismáticos. ¿Quién tenía los prismáticos? ¿Yo o Juan? O vendemos zapatos para niños de cuero. ¿Los zapatos son de cuero o los niños? Las anfibologías pueden parecer inocentes, pero en la comunicación clara son trampas silenciosas. Nos enseñan que cada palabra importa. Cada orden de frase construye significado. Consejo mágico. Cuando una oración tenga más de una interpretación, reescríbela, aclárala. No dejes que tus palabras se pierdan en la niebla. El segundo vicio de dicción es el arcaísmo, que ocurre cuando usamos palabras o expresiones anticuadas fuera de uso. Son reliquias del pasado que, aunque hermosas, ya no pertenecen al habla actual. Imagina que en lugar de decir «tú me ayudas mucho», alguien dijera «vos me socorréis con gran bonanza». Poético, sí, pero también fuera de tiempo. El arcaísmo no es un error si lo usamos con intención artística o histórica, pero en la comunicación cotidiana puede alejar al oyente o dificultar la comprensión. Nuestro idioma evoluciona, cambia, respira, y nosotros debemos aprender a caminar junto a él. El barbarismo es el error en la forma de escribir, pronunciar o usar una palabra. A veces se debe a influencias de otros idiomas o a la falta de conocimiento ortográfico. Por ejemplo, escribir aiga en lugar de haya o expectativa en lugar de expectativa. También ocurre cuando usamos palabras extranjeras sin adaptarlas correctamente, como decir parking en lugar de estacionamiento. Los barbarismos nos recuerdan algo esencial. La lengua es viva, pero también tiene normas. Respetarlas no es rigidez, es una forma de cuidar el puente que nos conecta con los demás. La cacofonía es la repetición desagradable de sonidos dentro de una oración. No afecta el significado, pero sí la belleza y musicalidad del lenguaje. Por ejemplo, parece que César se casa. Como, poco coco como, poco coco compro. Aunque correctas, suenan duras, poco armoniosas.
Evitar la cacofonía es cuidar el oído del oyente. Porque hablar bien no solo es correcto, también es sonoro, rítmico, agradable. El idiotismo es una expresión fija propia de una lengua, que no puede traducirse literalmente sin perder sentido. Por ejemplo, en español decimos «me cayó el 20» para expresar que comprendimos algo. En inglés se diría «it dawned on me». El problema surge cuando mezclamos idiomas o usamos estos giros fuera de contexto. Un idioma es como una melodía. Cada nota pertenece a su partitura. Usar idiomatismos correctamente demuestra dominio, pero mezclar sin entender genera confusión. La impropiedad consiste en usar una palabra con un significado inadecuado. Ocurre cuando confundimos términos similares o cuando usamos uno fuera de su sentido real. Por ejemplo, decir «hubieron muchos accidentes» es incorrecto. Lo correcto es «hubo muchos accidentes». O decir «me siento muy excitado», cuando queremos decir «emocionado». Cada palabra tiene su propia alma. Usarlas bien es una forma de pensar con precisión. La monotonía ocurre cuando repetimos las mismas palabras o estructuras una y otra vez. Es como una canción sin cambio de tono. Cansa, apaga el interés. Por ejemplo, el libro es interesante, el tema es interesante, los personajes son interesantes. Para evitarla, el secreto está en la variedad léxica. Explora sinónimos, juega con las estructuras, dale ritmo y color a tus frases. El lenguaje no es una pared, es un jardín, y cada palabra nueva es una flor distinta. El neologismo aparece cuando creamos o adoptamos palabras nuevas. Algunos neologismos son necesarios, como internet, tuitear o streaming. Pero el abuso o creación innecesaria de términos puede volverse un vicio. Por ejemplo, inventar palabras como apretujar o instagramear sin justificación puede empobrecer el discurso. El equilibrio está en adaptar el idioma sin desfigurarlo. La lengua crece, pero no debe deformarse. La redundancia ocurre cuando repetimos una idea innecesariamente. Por ejemplo, subir arriba, entrar adentro, lo vi con mis propios ojos. Cada palabra extra le quita fuerza al mensaje. En el arte de hablar, menos es más. Decir solo lo necesario es una muestra de elegancia y dominio del idioma. El solecismo es un error en la construcción gramatical de una oración. Sucede cuando rompemos las reglas sintácticas, como decir, le dije de que venga. A mí me gusta de leer. Son frases incorrectas porque alteran el orden o las preposiciones del idioma. Evitar el solecismo es respetar la estructura invisible que mantiene viva la lengua. La ultracorrección es el intento exagerado de hablar correctamente que termina siendo un error. Por ejemplo, decir concreta en lugar de croqueta o naiden en lugar de nadie. El miedo a equivocarse a veces nos hace caer justo en el error. Hablar bien no significa sonar complicado, sino ser claro y natural. Por último, los vulgarismos son expresiones o formas de hablar que no se ajustan a la norma culta. Aparecen en el lenguaje popular y, aunque reflejan identidad cultural, deben evitarse en contextos formales. Por ejemplo, aiga, andé, dijistes, traíste, fierro en lugar de hierro. Cada región tiene su forma de hablar, y eso es hermoso, pero el dominio del idioma formal es una herramienta de superación. Hablar con corrección no te hace menos auténtico, te hace más libre. Tal vez no lo notemos, pero el mundo se construye con palabras. Con ellas prometemos, amamos, aprendemos y soñamos. Cada vez que hablas con claridad, estás dejando una huella.
Cada vez que eliges una palabra correcta, estás pintando tu futuro con colores más vivos. Y si alguna vez dudas de ti, recuerda esto. Las palabras correctas no solo abren puertas, también construyen caminos. Así que aprende, lee, practica, equivócate y vuelve a intentarlo. Porque detrás de cada frase bien dicha, hay una mente valiente, curiosa y dispuesta a mejorar. En Trenbo Education, creemos que el conocimiento puede cambiar tu destino. Y el primer paso hacia ese cambio es aprender a hablar con belleza, con claridad y con corazón.